Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac, que es un gusto que nos podamos volver a encontrar en esta hora, en este día, en este mes de abril. Estamos ya en primavera, estamos en un bello mes de este año de la gracia y todo parece indicar que también llevamos en otra etapa de este tiempo pandémico que estamos viviendo. Espero que así sea. Vamos a tener hoy un tema muy interesante, me parece que es muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo, sobre todo con lo que Dios quiere estar haciendo en nuestras vidas. Bueno, a lo largo de todo un poquito más de un año que llevamos en esta situación, a través de estos
trabajos que hemos estado realizando, siempre el propósito del mensaje ha sido como más que la reflexión y la introspección de ponernos a pensar o a filosofar acerca del sentido de la vida, o además de ese, es de tomar decisiones en relación a nuestra vida espiritual, ¿no? De que ésta pueda permear a todas las áreas de nuestra vida y nos pueda ayudar a tener una mejor calidad de vida espiritual que se proyecte en las otras áreas de nuestra vida, familiar, de trabajo, de relaciones, pero sobre todo de un servicio para Dios que lleve a que realmente todas las personas lleguen a conocer a nuestro Señor Jesús. Pero antes de empezar, yo quisiera dedicar unos instantes brevemente. Ya estamos haciendo los trabajos de adecuación para que podamos volver a tener actividad presencial como iglesia. Y miren, hermanos, yo creo que si usted ha seguido las transmisiones a lo largo de todas estas semanas y todos estos meses, usted se ha dado cuenta, que he sido muy crítico, y la verdad mi crítica nunca ha sido en una forma personal hacia alguien en particular o por alguna situación en especial, sino más bien a un contexto general, en el sentido de la actitud que como cristianos hemos tomado en relación a este tiempo de pandemia. Yo opino que esta pandemia ha sido más mediática que realmente epidemiológica. ¿Por qué? Porque creo que realmente han sido las medidas que se han tomado lo que realmente le ha dado más al traste a la vida que como la conocíamos. Pero no vamos a discutir sobre eso, sino más bien vamos a centrarnos en lo que hay y en lo que quedó. Lo cierto es que las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, entre ellas nosotros, pues obviamente que habíamos centrado muchos de nuestros esfuerzos y de nuestra atención al templo, y es decir, a la actividad que hacíamos aquí en el templo, y que una vez que no pudimos volver a realizarlas con la cotidianidad que acostumbrábamos, pues nos vimos como en el terrible dilema de decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces, pues obviamente, en lo que guardábamos distancia, nos guardábamos, algunos vivían la enfermedad, otros otras situaciones, pues lo cierto es que la vida de la iglesia parece que se detuvo. Y muchos pastores y muchos siervos y personas y hermanos, pues estuvimos haciendo lo que correspondía o lo que en la medida también de nuestras capacidades y recursos teníamos que hacer, de mantener como encendida la llama de la fe, de la esperanza, pero sobre todo de este proyecto maravilloso que se llama la Iglesia de Jesucristo. Y les digo todo esto no para aburrirlos, de echarles la aburridora, sino más bien para que pensemos que ahora que vamos a empezar a tener actividad presencial, lo hagamos con una actitud distinta, no con la intención de venir a misa y decir, ya vamos a cantar juntos. Vamos a tener que ajustarnos un tiempo más todavía, pues para evitar que esta enfermedad siga causando el daño que causa. Pero sobre todo, mis hermanos, que podamos aprender que podemos ser siendo iglesia, aun cuando no tengamos una reunión dominical. Vamos a tener que ajustarnos a eso. Y también vamos a tener que reconstruir la iglesia en el sentido de lo que éramos antes. No podemos simplemente regresar como, me fui unas horas y regresé y yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Prácticamente la gran mayoría de las iglesias en sus ministerios pues quedaron abandonados, así como algunos lugares, y tenemos que volver a pedir la dirección de Dios de cómo nos vamos a reorganizar. Ya tenemos una estructura hecha, podemos volver a trabajar, pero tenemos que ser honestos, saber que realmente hubieron muchas omisiones, hubo mucha indolencia, hubo mucho abandono, mucha falta de compromiso, pero que ahora pues lo podemos hacer bien y haciéndolo para la honra y la gloria de Dios. Tal vez esto fue un cáliz de lo que puede llegar a ser los tiempos finales, los tiempos de la tribulación, si es que realmente van a ocurrir, y que pues a lo mejor nos tiene que agarrar en una mejor de las actitudes. Entonces, estamos haciendo los trabajos. Yo quiero que cuando usted llegue, no vengamos con una actitud exigente de yo estaba aquí formado, yo estaba haciendo esto. Hermanos, realmente tengamos una actitud abierta a lo que el Señor quiera mostrarnos. A lo mejor tenemos que empezar de nuevo algunas cosas ya están hechas, vamos a seguir en otras dinámicas que ya habíamos llevado a cabo, pero realmente que sigamos con la mejor disposición de servir al Señor. Bueno, después de esto vamos a continuar. Voy a invitarlos, a que busquen en sus Biblias el libro del profeta Isaías, capítulo 55, los versos muy conocidos, versos 8 y versos 9. Y tiene que ver precisamente con algo que tal vez hemos escuchado muchas veces, infinidad de veces en otros contextos, pero creo que debemos hacer que la palabra sea viva. Nosotros no la vamos a hacer viva porque ya es viva, pero sí que permitamos que esa vida de la palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras voluntades. Voy a leerla en la nueva versión
la Nueva Traducción Viviente, versos 8 y verso 9 del libro de Isaías, y dice así la palabra del Señor. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora queremos agradecer infinitamente que nos des este honor de poder expresar, compartir tu palabra, no como una mera exposición académica de ideas, sino con la libertad, Señor, de saber que hablamos, que tú hablas a través de nosotros. No porque nosotros seamos los mejores, lo mejor que hayas podido encontrar, sino tal vez mostramos un poquito de disposición. Para mí es un privilegio inmerecido, Señor, y te agradezco mucho, sobre todo por este tema, porque creo que es el que podemos necesitar en esta hora y en este momento, muchos, Señor, en esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un oído atento y un corazón dispuesto, Señor, para que tu voluntad se haga en tu iglesia y a través de ella. Te lo pedimos, Señor, y que podamos aprender hoy el significado de tu palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanos, yo tengo a mí los climas así extremos, el frío extremo, los ventiladores, todo esto me producen así como, por eso de pronto parece que tengo mucho tos, pero es cosa como que me vaya acostumbrando. A lo mejor se me va a hacer una voz así cuando sea más grande o más viejito. Bueno, hermanos, hace unos meses escuché a un grupo de pastores hablar acerca del papel de la psicología en la vida del creyente. Y hubo una idea que se grabó en mi mente acerca de esta disciplina que trata acerca del conocimiento de la mente. Y fue precisamente que para algunos o para muchos líderes cristianos, la psicología no puede ser considerada una ciencia exacta, pues como las matemáticas o inclusive como la medicina. Y esto porque la interpretación que hace de la mente humana se basa en subjetividades que han estudiado mucho, pero que en concreto no conocen la razón para explicarla totalmente. En pocas palabras, la llamaron filosofía con tintes científicos. Lo que hoy yo quiero compartir con ustedes no es un ataque o una descalificación a una herramienta que ha ayudado a muchos en diferentes momentos de su vida. Es un recurso humano que le ha salvado la vida a algunos que están buscando respuestas para las inquietudes de su mente. Pero hay que ser serios, mis hermanos, y reconocer que es una herramienta humana, que no es infalible y que tampoco ofrece todas las respuestas a las inquietudes del alma. La semana anterior estuve en un foro de acompañamiento pastoral por parte de la Universidad Madero, que es donde estudio. Y tengo que decir que dentro de los ponentes, quienes expusieron temas como el duelo, la consolación, dudas acerca de las emociones sobre el tiempo pandémicos, hubieron muchos psicólogos con apellido cristianos que aportaron sus ideas al tema. Pero hubo algo que me llamó en sobremanera la atención, y es que, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, a veces queremos suplir a Dios con el uso de la psicología. Queremos racionalizar en exceso y explicar con sus teoremas asuntos que solo Dios puede explicar o que Dios puede sanar. Una de las ponentes dio como argumento para esto que cada vez más iglesias en los Estados Unidos aceptan la utilidad de la psicología en el ministerio cristiano, como si la aceptación de muchos pontificara o convirtiera algo válido por encima de Dios.
Y quiero reiterar, el meollo no es la psicología. Conozco gente que se dedica a ella y que me merece respeto. Y también conozco otros, pero que no me merecen ninguno. Pero el punto no es la psicología, sino la actitud de algunos de querer brincarse a Dios, de querer rodear a Dios, o peor aún, de suplir la comunión con Dios para llegar a encontrar esa paz que busca y está necesitando. Porque tenemos que admitir que en este asunto de la fe a veces dejamos de lado lo sobrenatural del reino de Dios y adoptamos de manera excesiva la racionalización de la fe. No porque ser racional esté malo, sino por eso reitero, la sobreracionalización de la fe o el lado contrario. Adoptamos pensamientos más mágicos referentes también a la fe en Jesucristo. Hay algo que debemos saber y entender, que la vida cristiana es una paradoja. ¿Pero qué es una paradoja, hermanos? Si vamos a la Real Academia de la Lengua Española, define a una paradoja como una idea extraña u opuesta a la opinión común y al sentir de la mayoría de las personas. Es una figura del pensamiento que consiste en usar expresiones, frases, conceptos que se vuelven una contradicción. Desde la perspectiva bíblica, la paradoja es la manera en cómo Dios actúa y cumple su palabra en nuestras vidas, en situaciones que a la luz de este mundo parecieran o son una contradicción. Por eso hago alusión a este sobreuso que se utilizan de herramientas humanas, que por más buenas que sean, nunca pueden llegar a ocupar las herramientas, los recursos, las bendiciones que el Señor nos da cuando somos parte de su reino. Porque así es como opera el reino de Jesús. Es una paradoja, una contradicción cuando la comparamos con la manera en cómo este mundo resuelve sus problemas. Cuando conocemos a Dios a través de Cristo, tenemos que aprender a mirar este mundo como realmente es. Como diría Santo Tomás de Aquino, la realidad absoluta. La gente que no conoce a Cristo, y peor aún, creyentes que sí lo conocen, quieren mirar al mundo de una manera y utilizando herramientas que son del mundo, y que cuando miran a un creyente esperando que actúe como ellos creen que debe hacer, lo tratan como si estuviera en locura, como lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 2, verso 14. Pero permítame darle algunos ejemplos para que clarifiquemos esto. Solo un cristiano nacido de nuevo entiende lo que significa no tener nada y no obstante poseerlo todo. Segunda de Corintios 6, del 8 al 10. Solo un cristiano debe esperar bondad y fortaleza en lugar de maldecir y de odiar, según Romanos 12, 14. Solo el creyente regenerado es capaz de experimentar gozo en medio de una situación de tristeza, segunda de Corintios 6:10. Y solo un hijo de Dios acepta que vivir es Cristo y morir no es pérdida, sino una ganancia, Filipenses 1:21. Fue Francisco de Asís quien dice, dando es como recibimos y muriendo es como nacemos a la vida. Como creyentes, mis hermanos, nosotros ya no podemos regirnos por los principios, ni por los valores, ni por las explicaciones, ni por las teorías del mundo, por más buenas o elevadas que nos parezcan, sino por los principios del reino de Cristo. No estoy desechando a la psicología, sino estoy diciendo que esta debe estar sujeta por debajo, como sierva, a disposición de lo que Dios quiera hacer en la vida, pero nunca tratar de explicar y menos de vivir la vida en Cristo
a través de cualquier interpretación humana. La Biblia está llena de esto. Y hoy nos ocuparemos de 3 ejemplos emblemáticos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque a mí me pareció escandaloso que en esta semana académica de la Universidad Madero hubieran personas que después de escuchar a los expertos, después de escuchar a los disque científicos y que inclusive mal aplicaban el término de doctores, porque los psicólogos no son doctores, terminaban diciendo que la vida cristiana no consiste únicamente en leer la Biblia y orar. Me escandalicé, mis hermanos, porque entonces, ¿qué clase de fe estamos viviendo? Yo creo que quien dijo eso o quien opina de esta manera ha visto a la Biblia y la oración como meras disciplinas religiosas, pero nunca como la manera en la que podemos vincularnos con el Eterno, la manera en que podemos hablar con nuestro Padre Celestial, la forma en la que podemos penetrar en los misterios celestiales, la forma en cómo podemos acceder a una vida nueva y transformadora. Por eso creo que es pertinente que nosotros nos ocupemos de este tema. Pero ¿cuál es la primera paradoja que yo quiero compartir hoy con ustedes acerca del reino de Dios? La primera, mis hermanos, es una que ya hemos visto, por cierto, en este tiempo pandémico, que significa rendirse, es ganar. Casi a nadie le gusta la idea de rendirse, porque la sola idea de derrotarse nos trae una imagen de fracaso, de derrota y de humillación. Nuestro mundo se rige por estos principios: el principio del éxito, el principio del triunfo, el principio de erigirse por encima de las adversidades. El fenómeno de la autoayuda trata de eso, de sacar fuerzas y recursos de uno mismo para vencer las limitaciones, tanto propias como circunstanciales. Es más, dentro de la misma fe cristiana se alienta a ser más que vencedores y convertirnos en el campeón que Dios quiere en nosotros. Y no, hermanos, yo no estoy diciendo que no debamos esforzarnos o verdaderamente buscar que nos vaya bien en la vida. Solo que a veces nos equivocamos en el enfoque de las cosas, porque en la mayoría de esta visión de triunfo y de éxito cristiano, el objetivo sobre lo que giran todas las cosas no es Dios, sino uno mismo. La gente sin Cristo hace uso de estos recursos. Algunos son buenos y otros son cuestionables, porque al final lo que quieren alcanzar es sentirse plenos y realizados. Pero dentro de los recursos que existen para vencer en el mundo cristiano, déjeme decir que la derrota juega un papel fundamental. O dicho de otra manera, si nosotros queremos alcanzar la plenitud y ser felices en la vida, en Cristo, mis hermanos, déjeme decir que la derrota para muchos no está contemplada. ¿Por qué? Porque resulta contradictorio, porque parece una locura, porque es una paradoja. ¿Cómo es que derrotándome? ¿Cómo es que rindiéndome? ¿Cómo es que asumiéndome como un fracasado es que yo puedo triunfar en Cristo? Hoy estamos hablando de paradojas, ideas, pensamientos, acciones que a la mayoría de las personas le parecen contrarias, raras y locas. Y en el reino de Jesús, la rendición es el mejor camino para lograr la dicha y la felicidad en la vida. Porque ese es el fin de la vida, mi hermano, ser felices. Y para llegar a ser felices en la vida cristiana hay que rendirse. Y entre ellas hay 3 muy importantes, 3 razones importantes. La primera de ellas es que cuando nos rendimos a Dios, nosotros experimentamos su paz. Sí, hermano. Job, capítulo 22, verso 21, dice: deja de discutir con Dios, ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien.
Job, todos lo sabemos, o casi todos lo sabemos, experimenta la pérdida de casi todas las cosas valiosas de su vida. Pierde la salud, pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, pierde a sus amigos y pierde a su compañera de vida. Y en medio de la desgracia, es visitado por 3 entrañables y fieles amigos para animarle en medio de la adversidad. Es Elifaz, uno de ellos, quien toca una parte sensible del problema de Job. Porque es entendible que Job experimente una avalancha de emociones encaminadas a destruir lo último que le queda, su fe. Ya solo le faltaba perder la fe. Y Job se preguntaba por qué, y se preguntaba por qué, y se preguntaba por qué, y se negaba a aceptar su realidad. ¿Y qué es lo que pasaba? Job sufría. Pero Elifaz es utilizado por Dios para mostrarle que esa actitud de pelear y de resistirse a la realidad que Dios le estaba mostrando no solo era infructuosa, sino innecesaria, ya que poco le serviría para resolver su condición. Él le discutía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando escuchamos la palabra discusión, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de pelear. Cuando peleamos con alguien, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad y sentimos y experimentamos emociones desagradables que potencializan más nuestro problema y se hacen más grave de lo que ya es. Pero en esos momentos olvidamos el propósito de las pruebas que vivimos. En el caso de Job, si recordamos el contexto, las pruebas que le vienen son para probar la fidelidad de Job ante Dios. Porque el diablo le dice que Job tiene todas las cosas maravillosas de la vida, pero reta a Dios diciendo, si tú le quitaras todas esas cosas, seguramente este hombre blasfemaría tu nombre y se apartaría del camino. Dios confiaba en Job. Dios sabía que Job no era así. Y de alguna manera permitió que el diablo tocara lo que amaba Job, menos su vida. Y permitió que él fuera colocada en una situación de crisis y de dolor y de pérdida. Pero Dios no lo dejaría solo. Dios no dejaría únicamente que él se hundiera en medio de su por qué o su para qué, que a veces también nos dicen algunos expertos que hay que preguntarle a Dios. Sino que más bien llegó el momento en el que Elifaz le dijo, deja de pelear con Dios. En otras palabras, le estás diciendo, derrótate delante de Dios, acepta su voluntad, permite y vive la realidad que estás viviendo, no trates de cambiarla, deja de pelear con Dios. ¿Sabes por qué? Porque de entrada la llevamos de perder. Porque o Dios no nos va a responder todas nuestras increpaciones y todas nuestras cacayacas que le hagamos, o aún otra cosa, aún si nos contestara, aún si se tomara el tiempo de sentarse a nuestro lado y explicarnos con manzanas el porqué de las cosas, somos tan ciegos y tan necios que no las entenderíamos. Por eso, Elifaz le dice a Job, deja de pelear con Dios. Es aceptar la realidad. Son aceptar las cosas que suceden, como son, y no como nosotros queremos que sean. Y solo entonces, como dice Elifaz, cuando decidimos dejar de pelear con Dios en una discusión estéril, entonces dice ahí, verso número 22, por fin tendrás paz. Cuando dejas de defender tu derecho y le entregas ese derecho a Dios y aceptas en ese momento que lo que Dios hace y lo que Dios permite no solo es lo más conveniente, sino lo mejor para tu vida y para su plan, dice, y por fin tendrás paz. Se dice fácil,
Pero el orgullo que traemos cargando nos impide mirar con objetividad esta verdad. El segundo elemento que implica rendirse para ganar no solamente es que obtenemos paz, sino obtenemos libertad. Romanos 6:17 dice: sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. Sus mandamientos los liberan para vivir abiertamente en libertad. Hace algunos años un familiar mío tomó la decisión de iniciar una vida de pareja con una persona que a los demás no les parecía lo más conveniente. Pero con todo y los consejos y advertencias, él comenzó su aventura de amor con la frase: déjenme equivocarme. Del mismo modo, aunque no tan sinceros, pero así tratamos a Dios cuando se trata de sus mandamientos. Seleccionamos a aquellos que se ajustan a nuestro perfil, que se acomodan a nuestra manera o que nos convienen en ese momento. Y desechamos a aquellos que tocan una tecla sensible de nuestro corazón. No tenemos problema para algunas cosas, pero para otras sí. Pablo dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. De tal manera que nosotros no podemos hacer una distinción, una selección, una disección de la Biblia y decir esto sí y esto no. Cuando elegimos no obedecer a Dios, estamos diciendo más de lo que creemos de Él y de cuánto le amamos y de la confianza que le tenemos. Cuando decidimos desobedecerle a Dios, le estamos diciendo: Señor, tú no sabes lo que es mejor para mí. Tú no conoces mi corazón. Un psicólogo sí, un psiquiatra sí, un consejero sí, un terapeuta sí, un tanatólogo sí. Tú no sabes, Dios. Pero cuando nosotros decidimos desobedecerle, no obedecer a Dios, le estamos diciendo: Señor, tú no sabes lo que es mejor para mí. Yo sí sé. Mi coach de vida, porque ahora también estas figuras están empezando a surgir, mi coach de vida, le tengo más confianza porque él sí me va a dar un consejo, una dirección, una guía, una luz clara y contemporánea, acorde a los tiempos que vivimos, pero también conforme al plan de vida que yo me he trazado. Cuando desobedecemos a Dios no nos damos cuenta porque parece que no pasa nada, pero nos salimos de su área protectora y entonces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Debemos entender que los mandamientos y las directrices, la palabra de Dios, son para nuestro bien y nunca para nuestro perjuicio. Aunque de entrada puede resultarnos difíciles de entender o agradables de sentir, lo cierto que a mediano y a largo plazo poner por obra la voluntad del Señor trae bendición. Pero ¿qué es lo que nos está exhortando Pablo en estas palabras? Derrótense, acéptenla, bajen la guardia, acepten los mandamientos del Señor y reconozcan que Él tiene la razón, para que entonces sean verdaderamente libres y podamos quitarnos de estas cargas que nos impiden caminar hacia nuestro objetivo, que es la felicidad. La finalidad no es ser libres por ser libres, sino la libertad es el paso siguiente para alcanzar la felicidad. Por último, el último recurso que nosotros obtenemos cuando nos rendimos, además de la paz y de la libertad, ¿sabe qué es? El poder de Dios. Lucas 22:43 dice: en ese momento, un ángel del cielo bajó para darles fuerzas. Jesús es el más claro ejemplo de la sujeción a Dios, porque en su misión redentora era necesario, y de veras yo quisiera subrayarlo, necesario, y quisiera ponerla en mayúsculas, necesario morir. Y no morir de una forma cualquiera, sino de una manera cruenta, derramando hasta la última gota de su sangre, porque en su tiempo la crucifixión era la manera más idónea para este fin, la más terrorífica, la más espeluznante. Los romanos la habían perfeccionado con maestría para hacer sufrir al crucificado. Jesús en su humanidad entiende lo difícil de su misión.
Y por eso dedica tiempo para prepararse. ¿Prepararse cómo? Físicamente. Se fue al gym y puso a hacerse lagartijas, trabajó su abdomen, trabajó su espalda. No, hermanos. Mentalmente, no, hermanos, se hizo coco wash y no me va a doler, y no me va a doler, y no me va a doler, y no me va a doler. No, fue una terapia psicológica, fue un grupo de constelaciones familiares. No, tomó ribotril para que realmente su cuerpo no sintiera. No, hermanos, ¿sabe cuál fue la preparación de Jesús? Fue una preparación espiritual. Él fue a Getsemaní y ora a Dios de la manera más sincera que pudo haber hecho, pidiéndole algo que muchos entendemos, diciéndole: Señor, ojalá encontraras una manera distinta de hacer las cosas, una manera diferente, una que duela menos, una forma menos cruenta para saldar la deuda por el pecado de la humanidad. Pero él sabe de antemano que Dios es inflexible en su justicia y que se requiere la sangre pura derramada para el perdón de los pecados. Y entonces Jesús asume una posición de rendición ante lo que Dios le pide y entonces dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Ahí lo entendemos todos, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lucas 22:42. La derrota ante Dios es lo que hace que suceda el milagro. En primer lugar, porque dice ahí el texto que entonces descendió del cielo que un ángel. ¿Para qué? Para fortalecer a Jesús. Pero no para fortalecer al Jesús Dios o al Dios hombre, sino para fortalecer en la carne a Jesús. Tal vez para animarle y hacerle sentir, como dicen algunos, no estás solo, no estás solo. Tal vez iba a quedar solo en el momento cumbre de la crucifixión, pero Dios se agradaba de su obediencia. Ahora, ¿cómo podemos estar nosotros seguros que Jesús fue fortalecido en esos momentos? Bueno, basta mirar y leer los relatos y darnos cuenta que a lo largo de su pasión, es decir, desde que Jesús es arrestado a las afueras de Getsemaní hasta el final, Jesús mostró fuerza divina, mostró ecuanimidad, mostró serenidad, mostró estoicismo, mostró valentía, mostró fuerza. Porque se necesita fuerza, hermanos, para no responder a las ofensas, ni a las falsas acusaciones, de quienes lo acusaban. Tuvo que soportar el desvelo, la flagelación, los golpes, la humillación, caminar esos 2 kilómetros desde el patio del procurador hasta el Calvario, cargando una parte de la cruz. Pero además, hermanos, se necesitó fuerza para soportar los clavos, para soportar la deshidratación, el cansancio y no claudicar. Jesús estaba así de claudicar cuando su respiración se hacía entrecortada, pero aún así habló 7 veces en la cruz y finiquitó su ministerio. Se necesita evidencia mayor de la fuerza de Jesús. En momentos como esos, Jesús se enfrentó como hombre eso y Dios le ayudó para soportarlo. ¿Y cómo lo logró, hermanos? Rindiéndose. ¿A qué? A Dios y a su voluntad. En ocasiones luchamos mental y espiritualmente por algo y nos desgastamos. Pero cuando nos rendimos a Él y aceptamos nuestra incapacidad y lo débil de nuestros esfuerzos, hermanos, entonces podemos mirar el gran poder de Dios. Otra paradoja del reino de Dios. Debilidad en el reino de Dios es fuerza. Segunda de Corintios 12, 8 y 9 dice: mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios da sus peores batallas para sus mejores guerreros. ¿Ha escuchado esta frase? ¿La ha leído? Yo creo que sí, si tiene usted un perfil en Facebook, o en Instagram, o en Twitter. Yo no sé si en TikTok, pero en muchas encontramos esta frase, muy motivacional, que busca inspirar a los que están atravesando por momentos difíciles, diciendo: Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero déjeme decir que esta frase es una mentira. No refleja la naturaleza divina
ni expresa su voluntad. Para empezar, nos está diciendo que Dios nos mete en problemas de manera deliberada, ¿no? Y dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Y en segundo lugar, el énfasis de la frase se centra en la persona y no en Dios. Porque, siendo honestos, ¿quién puede decir que es un buen guerrero de Dios? Esas son porras o cebollazos que nos echamos entre nosotros. Pero lo cierto es que ni los apóstoles que estuvieron con Jesús andaban ahí de presumidos unos a otros. Alguna vez lo quisieron y el Señor los paró en seco. Y tuvieron que admitir diciendo: siervos inútiles somos, que únicamente hacemos lo que nos corresponde hacer. De tal manera, mis hermanos, que a veces nosotros no debemos dejarnos llevar por frasecitas inspiracionales, aunque lleven el nombre de Dios. Es un juego de palabras que apela a nuestro ego, pues a casi a nadie le gusta ser identificado como un débil. Al contrario, queremos que los demás nos reconozcan como fuertes, de personalidad recia. Por eso personalidades tan tóxicas como la de María Félix o la de Frida Kahlo son explotadas mediáticamente para transmitirle a la gente la imagen de ser fuerte y valiente, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera lo eran. Pero nadie quiere admitir que es débil. Nadie quiere admitir que tiene miedo. Nadie quiere admitir que le duele. Nadie quiere admitir que tiene dependencia de algo o de alguien. Al contrario, muchos cuando platicamos queremos que los demás se impresionen con nuestra conversación. Conmigo nadie se mete. Yo lo dejé callado. Yo hice que se tragara sus palabras. Nos creemos realmente fuertes y estamos construyendo nuestra vida y nuestra personalidad en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, déjeme decir que esa fuerza, el brazo del hombre y de la mujer, tiene un límite. Porque tarde que temprano, en los momentos de crisis, esa fortaleza se quiebra, se resquebraja, se rompe y entonces el sufrimiento es doble. Primero por aquello que nos quebrantó y en segundo porque no queremos que los demás nos vean derrotados. Pero paradójicamente en el reino de Jesús la debilidad no es un defecto o una condición de lástima o compasión, sino que es la condición óptima para mirar manifestado el poder de Dios. Pablo escribe a los creyentes de Corintio y les comparte una tremenda verdad. Porque en el contexto de las palabras dice que 14 años antes, el que escribe la presente carta, Dios le permitió tener una experiencia extraordinaria, llegar al tercer cielo, y observar cosas no solo difíciles de describir, sino de entender a la simpleza de la mente humana. Obviamente que quien vive esa experiencia se puede sentir ufanado delante de los demás diciendo: a mí el Señor me llevó al tercer cielo, a mí el Señor me bendijo con un conocimiento sobrenatural, a mí Dios me bendijo con una familia bonita, a mí, es tan delgada a veces la línea entre el testimonio y la presunción, mis hermanos. Para que eso no ocurriera en la vida de Pablo, nos dice que Dios puso en su carne un aguijón con el propósito de que él no se vanagloriara de haber tenido que vivir semejante experiencia. Pero ¿qué era ese aguijón en la carne de Pablo? Pablo dice que es un aguijón del diablo. Y quienes han estudiado la vida de Pablo han inferido que con seguridad se refería a un mal físico, específicamente un mal en sus ojos. Pablo tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco, cuando de pronto es cegado por una potente luz que lo hace caer al suelo, perder la vista, Hechos capítulo 9. Y aunque la recupera en partes a través de Ananías, no es total. Le quedan secuelas que habían de darles molestias y dolencias a lo largo de su vida, al punto que ya no podía escribir, sino que otros eran quienes se ocupaban de ayudarle en la escritura de sus cartas. Romanos capítulo 16, verso 22. Y era tanto el dolor, tanta la molestia, tanta la angustia en la carne de Pablo, que nos dice que le pedía a Dios encarecidamente, con oración de ayuno: quítame esta enfermedad. Quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad, como muchos hacemos. Y dice que lo hizo 3 veces. Y Dios le dijo: no.
Nos sorprende porque Pablo es el apóstol de la fe, el campeón de la fe, el ícono de la fe. Siempre lo utilizamos para que nosotros nos miremos en Pablo y digamos, aprendamos de Pablo. Miremos a Pablo, es posible porque Pablo es como nosotros. Pero Dios le dijo, no y no. Pablo pudo haber dedicado 3 días enteros a la oración. Ahora que estamos en época de pandemia, de veras no sabemos a quién hablarle, le hablamos a los hermanos, nos metemos al grupo de WhatsApp, al grupo de la iglesia, a los de la otra iglesia, a los de la otra convención, a los de la otra denominación, pero le echamos un montón a la oración porque debemos orar con cesar para que el Señor nos quite un mal que estamos padeciendo. Y de pronto decimos, y Dios nos dice no, y Dios nos dice no. ¿Por qué le dijo no a Pablo? ¿No era legítima su petición? ¿No invocaba tal vez algún principio bíblico Pablo en su petición? ¿Pablo no era sincero? Alguna vez escuché a un necio diciendo, no, lo que pasa es que la fe de Pablo era pobre. Oh, caray, eso díganlo de mí. Pero del apóstol Pablo es distinto. La lógica, hermanos, nos dice una cosa. La razón en exceso nos dice una cosa. Pero como dice Isaías 55, 8 y 9, el pasaje que leímos como base en esta predicación, que los caminos de Dios son tan distintos y los métodos de Dios son tan distintos a los nuestros, porque sus caminos y sus métodos son muchísimo más altos que cualquiera de los nuestros. Y por eso hablamos de una paradoja, algo contradictorio. Porque yo creo que Pablo apretaba los ojos aunque le doliera, y apretaba el abdomen aunque le doliera, y se sacrificaba aunque le doliera, esperando que con esa fuerza personal él pudiera salir adelante. Una fe lógica diría, si pides y eres sincero, recibes. Pero no es así. Rick Warren dice que Dios está más interesado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro carácter que en cualquier otra cosa. Pablo sufre, y sufre en serio. Y Dios permite que sufra, pero no porque Dios se goce en el sufrimiento, sino porque quiere que Dios aprenda algo, porque Dios quiere que aprendamos algo. ¿Y sabe qué es, hermano? A ser débiles. Tiene que ver con la derrota, pero es con asumir en ese momento decir, yo no tengo ninguna fortaleza. Yo no puedo experimentar esta prueba. Yo no tengo los recursos para atravesarla y vivirla de una manera que te honre, Señor. Porque al final de cuentas, queramos o no, somos cartas de presentaciones del Señor donde quiera que nos movamos. La gente tiene que mirar a Jesús en nosotros, no a nosotros aguantándonos. De tal manera que la gente diga, yo quiero al Jesús que le da fuerza a este cristiano o a esta cristiana. Y Pablo entendió que la mejor forma de experimentar la fuerza, el poder y la grandeza de Dios era aceptando una verdad irrefutable, un principio, un paradigma espiritual del verso 9 cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aceptar nuestra debilidad. Aceptar nuestra pequeñez, aceptar nuestra cobardía, aceptar nuestra falta de recursos, aceptar que no tenemos el carácter de María Félix. Aceptar, hermanos, que somos inclusive a veces pusilánimes ante los problemas de la vida. Podríamos engañar al mundo entero, inclusive nos podemos engañar a nosotros mismos, pero de lo que debemos estar ciertos, hermanos, es que el brazo del ser humano es débil. La Biblia lo dice. Algunos confían en sus carros, otros confían en sus caballos. Pero ¿quiénes son los que triunfan? Dice, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. En el reino de Dios no se trata de ser fuerte. No debemos tratar de impresionar al Señor porque Él nos impresiona, ni parecer autosuficientes delante del Señor, sino débiles y dependientes y diciéndole, Señor, yo no sé cómo, no tengo fuerzas, no sé la manera. Y yo les aseguro, se los aseguro, que el Señor nos muestra su poderosa presencia en medio del dolor. Por último, hermanos, ¿cuál es el tercer paradoja? Iba a decir paradigma, paradoja, que la Escritura nos muestra. Son muchas, pero solo dijimos que íbamos a ver 3. ¿Cuál es el tercero, hermano? En el reino de Dios, hermanos, morir es vivir.
Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es tal vez la paradoja del reino más conocido y la más importante. Jesús se muestra como el Mesías prometido. Pero vienen quienes no entendieron la naturaleza de su reino ni de su ministerio. Creyeron que Cristo hablaba de una rebelión militar en contra de los romanos que los oprimían. Judas, uno de los 12, fue uno de ellos. Y cuando descubre el mensaje, cuando se da cuenta de la intención del ministerio de Jesús, y que primordialmente era espiritual, se decepciona. Y entonces dice, pues de lo perdido, lo que encuentre. Y decide sacar una ganancia de esos 3 años y medio perdidos. ¿Y qué es lo que hace? Va y acusa a Jesús con los religiosos para que éste lo tomen prisionero y a su vez lo lleven con Pilatos para acusarlo de rebelión contra Roma y así poder crucificarlo. Pero previo a todo esto, mis hermanos, Jesús habló muchas veces de lo necesario, de lo imprescindible, de lo ineludible que era morir para lograr la vida. No obstante, el entendimiento de los discípulos estaba velado, cerrado, incapaz de discernir estas verdades. Ahora, a nosotros, hermanos, también nos causa problema. Nos causa problema porque tememos a la muerte. Porque es parte del espíritu quebrantado del ser humano, tenerle miedo a la muerte. Pero cuando nosotros entendemos la paradoja del reino, tenemos que darnos cuenta que inclusive en el tiempo de Jesús, sus discípulos, sus cercanos, temían a la muerte. Y cuando Jesús tocaba el tema de su muerte, de su ineludible muerte, hubo quienes inclusive le decían, no hables de eso. Pedro le decía, no suceda tal cosa. Y Jesús se molestaba porque decía, es que tú no tienes tu mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. No estamos minimizando el evento de la muerte, pero sí lo estamos ubicando dentro de un contexto. Es un hecho ineludible, mi hermano y mi hermana. Es algo que no podemos más que posponerlo, más que tal vez hacerlo un poquito para allá, pero eventualmente todos, a reserva de que seamos como Enoc o como Elías, seríamos arrebatados, pero lo dudo mucho. O que nos toque mirar el retorno del Señor Jesús en las nubes, como lo promete ahí en la carta a los tesalonicenses. Pero eventualmente todos vamos a experimentar eso, pero no queremos tocar el tema. Lo eludimos, lo evadimos, lo ocultamos y no queremos estar ahí porque sabemos que es feo y es malo. No estamos diciendo que debamos abrazarlo y decir, ay, qué bueno que me voy a morir, pero sí mirarlo con ojos distintos. Porque la esencia del Evangelio, de las buenas noticias, tienen que ver con eso, con la muerte de alguien, en este caso, la muerte de Jesús. Jesús no vino a este mundo a darnos bonitas frases e inspiradoras palabras. Tampoco vino a poner su granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor. Su meta máxima de Cristo era la muerte en la cruz del Calvario. Trabajó para eso, hizo todo lo que estuvo en sus manos para conseguirlo. Perdón, no estoy diciendo que lo provocara. Pero el solo hecho de vivir como vivía y de enseñar lo que enseñaba, hizo que sus detractores, sus adversarios, sus enemigos, liderados por el diablo, cumplieran su propósito de matarlo en una cruz del Calvario. Hermanos, cuando por fin llega el momento, Jesús sin reproche o resistencia se entrega a su destino. Todos lloran y se lamentan, incluso unos se desilusionan por las circunstancias duras por las que está atravesando su maestro. El único que sonríe ahí es el diablo, creyendo que había triunfado sobre Cristo, riéndose a carcajadas con su séquito de demonios y espíritus inmundos, diciendo, lo logramos. Pero en realidad no lo habían logrado. Al contrario, queriendo no, o como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, sirvieron para el plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque paradójicamente, muriendo Jesús, nos dio la vida. Entregando su vida, pagó la nuestra. Y muriendo en una cruz, obtuvo la vida misma.
Pero ahí no terminan las paradojas, hermanos, porque ahora esa paradoja se aplica para nosotros, para que nosotros accedamos a esa salvación. Somos pecadores y debemos negarnos a nosotros mismos. Si queremos experimentar la vida plena en Cristo, hermanos, tenemos que morir al viejo hombre o a la vieja mujer, si es que lo que les guste es que hablemos en cuestiones de género. Morir a la antigua forma de vivir, crucificarla junto con Cristo y afirmarnos en su camino, poniendo en el altar de Dios nuestras vidas, soltando todas esas cosas que a veces sentimos que no solo son nuestras, sino que debemos cuidarlas, mis sueños, mis planes, mis anhelos, mis todos, y ponerlos a Dios. Y solamente haciendo eso se cumple lo que dice Mateo 10:39, el que pierde su vida por causa de mí, la encontrará. Hermanos, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Queremos una vida próspera y fructífera, hermanos. Tenemos que hacer morir lo nuestro en la cruz del Calvario. Y tenemos que renacer a una nueva vida. Eso simboliza el bautismo. Morir al viejo hombre, morir a la vieja manera de vivir y resucitar con una nueva disposición y una nueva actitud ante el reino de Dios. Y como bebé espiritual, aprender cosas nuevas para hacer realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si queremos una vida que tenga propósito, que tenga sentido, que tenga razón de existir, tenemos que morir y renacer en Cristo Jesús. Hermanos, este mundo y sus formas nos acarrean incomprensión. Nos creen locos ante un mensaje como el que acabo de compartir. Nos pueden llamar tontos, ilusos, retrógradas, pero en realidad no es así. Nosotros vivimos la realidad de Dios. Lo triste es cuando los creyentes se niegan al poder sobrenatural de Dios y quieren reducir con explicaciones pseudocientíficas, filosofías humanas, por más iluminadas que sean, los asuntos de Dios. Si no, buscamos armonizar sus teorías con la Biblia para que todo quepa en un mismo costal. Pero hermanos, nosotros debemos entender y aceptar que el reino de Dios es una paradoja, es una contradicción. Y si nosotros nos atrevemos en fe a vivirla así, experimentaremos gozo, bendición, abundante y sin medida, porque entonces caminaremos rumbo a la plenitud. Vivamos bajo las premisas de Dios, que son contrarias a este mundo, y con certeza, hermano o hermana, cosecharemos vida abundante en el poderoso nombre de Jesús. Yo espero que realmente el mensaje haya sido lo suficientemente claro para entender que nuestro mayor recurso, el primordial, se llama Jesús. En esta vida tan dura, tan difícil, tan complicada, a veces tan dolorosa y con un panorama tan sombrío, el único que puede ofrecernos salida se llama Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra en este día. Y pido, Señor, que se quede en la mente y en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, para que hagamos de ti, Señor, no una teoría de la cual discutir, sino una razón de vida para poder seguir. Bendice este mensaje, pero sobre todo bendice tu palabra y bendice a quienes la reciben, para que tu gloria y tu honra, Señor, sea únicamente a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los dejo con un canto de alabanza y estamos en comunicación y nos vemos aquí la próxima semana. Dios le bendiga. Tú eres el Rey, Señor.
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso.